Muy bien, hemos llegado a la tercera parte de esta exposición. Vamos a ir cerrando con los tipos de políticas públicas según el nivel de incorporación del enfoque de género. Al respecto, es importante comentarles a ustedes que no existe una tipología exacta, ¿no? Incorporar el enfoque de género, como hemos señalado anteriormente, es un proceso, no es una estrategia, implica pensar, reflexionar mucho, y en el camino los estados, a través de sus funcionarios y sus funcionarias, han ido incorporando el enfoque de género en diversas políticas públicas. De hecho, la incorporación de este enfoque de género no ha sido siempre feliz, ¿no? Se ha ido intentando progresivamente esta incorporación, y a partir de esta constatación es que hemos podido llegar a una pequeña tipología, ¿no? Que ya de hecho otras autoras también las han ido desarrollando, incorporando, ¿no? Por ejemplo, Janice Anderson es alguna de ellas que ha ido haciendo o recuperando esta memoria de lo que serían los tipos de políticas públicas con enfoque de género. Vamos a presentar esta tipología, que no es una tipología, como ya dije, cerrada, que es más, está para la revisión de muchos y muchas de nosotras y de nosotros, y voy a empezar señalando lo siguiente, como tipos de políticas, ¿no? Hay autores y autoras que han mencionado que hay políticas públicas que son ciegas al enfoque de género, y hay otras que no son ciegas al enfoque de género. ¿Qué significa que una política pública sea ciega al enfoque de género? Significa que esta política pública no ha reconocido ni identificado las diferencias de género, ni cómo esas diferencias de género tienen una implicancia en las desigualdades de género de las personas. Tampoco ha identificado cuáles son las necesidades de hombres y mujeres por razón de su género, ni las demandas ni experiencias que éstas tienen. Estas políticas públicas son varias en realidad las que tenemos en nuestra región andina, y podemos poner como ejemplo el siguiente. No sé si ustedes en algún momento han escuchado, ¿no?, que cuando se trata, por ejemplo, de trabajos comunales, se convoca a toda la población para informarles sobre el trabajo que se quiere realizar. Muchas veces, y en este ejemplo vamos a ver que el funcionario, la funcionaria, lo que ha hecho es distribuir volantes casa por casa, informando de esta reunión para que el mayor número de pobladores y pobladoras asista. Al final aparece un número de hombres y de mujeres en la plaza. Uno diría, y si aparecen bastantes, ¿no?, según nuestra percepción, uno diría, uy, se logró, ¿no? Yo tenía como indicador que vengan 100 pobladores y vienen 100 pobladores. Hombres, mujeres, no importa, vienen 100 pobladores. Y yo me siento bien, me siento cómodo, digo, bueno, he cumplido con mi indicador. ¿Cuál es el problema acá? Al ser una política ciega al género, que no ha tomado en consideración, quizás, que en esta comunidad en particular hay problemas, primero, de analfabetismo, y que en mayor número son analfabetas las mujeres. ¿Eso qué significa? Si yo doy volantes, yo doy cartas, definitivamente las mujeres no se van a enterar. Ese es un ejemplo de política ciega al género. No toma en consideración las necesidades de las mujeres, no toma en consideración cuáles son sus diferencias de hombres y mujeres, no toma en consideración las mismas necesidades de los hombres. Hay varias, vamos a ver seguramente en el transcurso de este curso varios ejemplos con la ayuda de ustedes. Otra política, otro tipo de política que podemos mencionar, que sería una segunda, otro tipo de política, es la política neutral al género. ¿Qué significa esto? Las políticas neutrales al género sí identifican las diferencias de género, conocen, saben, ¿no?, que hay diferencias entre hombres y mujeres en razón de su género.
Pero ¿qué hacen estas políticas? No las toman en consideración, no las utilizan, ¿no? Piensan, no tienen nada que ver con el problema que tengo. O de repente es tan grande el problema que mejor ya no lo toma en consideración. Un ejemplo de eso es lo que posiblemente también hemos visto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Las políticas para eliminar la delincuencia. Se sabe, ¿no?, que determinadas ciudades tienen un alto índice de delincuencia. Existe un alto índice de delincuencia. Se sabe que esta delincuencia se ve en términos de robo de carros hacia las personas, violaciones sexuales también hacia más mujeres que hombres. Pero a la hora de hacer, sé además que de repente el robo de carros afecta mucho más a hombres que a mujeres. Me doy cuenta que de repente en los robos a mano armada en las calles afecta mucho más a hombres que a mujeres. Y me doy cuenta que las violaciones sexuales también afectan mucho más a mujeres que a hombres. Pero no lo tomo en consideración. Hago una política ajena al género. ¿Por qué? Porque lo que quiero, entre comillas, es eliminar la delincuencia. Y ese es un craso error. Por eso es que seguimos con todos los índices de violencia en la actualidad. Otro tipo de política también importante y que realmente muchos estados todavía lo siguen implementando es la política que es sesgada al género. ¿Qué es esta política sesgada al género? También conoce, sabe cuáles son las diferencias de género. Es más, sabe también cómo estas diferencias de género afectan en términos de igualdad para el ejercicio de los derechos de las personas. Pero no los cuestiona, por el contrario, los toma en consideración y los fortalece. Esas políticas sesgadas al género son también denominadas y muchas veces se ven plasmadas en políticas familistas, ¿no? Donde, por ejemplo, frente a un problema, nuevamente voy a realizar un trabajo para toda la comunidad y lo que hago es convocar a la población. Me doy cuenta que las mujeres son las que mayormente cocinan. Entonces a ellas les voy a decir que cocinen para el jornal, para la fecha en la que voy a hacer el trabajo, voy a decirle a las mujeres que sean las que cocinen y a los hombres, ¿no?, que son los que mayormente trabajan fuera, en esa comunidad específica, fuera de las casas, trabajan más en las chacras, les voy a decir, no, ustedes van a trabajar entonces en la obra que queremos hacer. Esas son políticas sesgadas al género. Otro ejemplo también que podemos ver en estas políticas sesgadas al género, más relacionadas con nuestro tema, que es el tema de trata de personas, se refiere al rescate de las víctimas de trata de personas. Cuando se rescata a estas personas, mayormente los estados lo que hacen es intentar reinsertarlas a la sociedad y para eso las fortalece en términos de capacidades. Pero ese fortalecimiento de capacidades viene sesgado en razón de su género. Entonces, ¿qué mayormente vemos? Es que a las mujeres se les ofrece como oferta de capacitación que sean cocineras, que sean tejedoras, ¿no? Porque ese es el rol que en esta sociedad en particular se le ha asignado a las mujeres, ¿no? El plano más privado, el espacio más privado, mientras que a los hombres, no, porque hay un sesgo de que se piensa que los hombres son más fuertes, vamos a capacitarlos no en eso, sino más bien en mecánica, por ejemplo. Esas son políticas sesgadas al género. ¿Qué otro tipo de políticas podemos ver? Las políticas de género específicas. Esas políticas de género específicas toman en cuenta las diferencias de género, también en un contexto dado en particular, y responde a esas necesidades inmediatas o básicas también. ¿Cuál es el posible problema que puede suceder? Es que al tomar en consideración esas necesidades de un género determinado y trabajar solo con ese género determinado, no permite eliminar la desigualdad. De alguna manera podría hasta fortalecer más la brecha o de otro lado también no solucionar el problema que ha visibilizado. Un ejemplo para entenderlo mejor.
Un ejemplo, en una determinada sociedad, las mujeres tienen poco acceso a recursos económicos. Esta política de género específica busca que estas mujeres puedan ser emprendedoras, sean empresarias y tengan sus propios negocios y así puedan tener recursos económicos. ¿Qué pasa con esto? Muy bien, ¿no? Las mujeres van a tener recursos económicos, pero no se ha tomado en consideración que estas mujeres no dejan el plano privado donde la sociedad les ha de alguna manera asignado, arrimado. Entonces, al final, lo que hace es que la mujer va no solamente a acceder al ámbito público, sino también va a continuar en el ámbito privado y va a tener un doble trabajo. Trabajo fuera de la casa y trabajo dentro de la casa. ¿Por qué? Porque solamente se ha trabajado de manera específica con un género. Puede pasar, ¿no? No siempre, pero ese es un ejemplo más o menos que hemos podido revisar. Respecto de las políticas sensibles al género, es importante comprender que son políticas que sí toman en cuenta las diferencias y desigualdades de género, pero no solo las toman en consideración y responden a las necesidades inmediatas que se puedan tener a partir de estas, sino también buscan progresivamente lograr la igualdad de género. Vamos a poner dos ejemplos sobre el particular. Un ejemplo es la denominada licencia por paternidad que muchos países vienen implementando. Por mucho tiempo la licencia era solo y únicamente por maternidad. Se comprende hoy en día que el cuidado del bebé o de la bebé no es únicamente por la madre, también tiene que ser por el padre y por lo tanto, y también obviamente tiene el derecho, y por lo tanto el Estado, para que logren realmente esta igualdad, reconoce este derecho también a los padres, la licencia por paternidad. Pero ¿por qué decimos que es una política sensible nomás al género? Porque vemos en la realidad que las normas, si bien es cierto, reconocen ese derecho se reconoce solamente por algunos días, ¿no? Se les reconoce una semana, 2 semanas, no en la misma proporción que el de las mujeres. Lo que busca es incorporarlos también en el ámbito privado, en la protección del bebé, de la bebé, pero no realmente es transformador. Otro ejemplo, quizás para entender mucho más estas políticas sensibles al género. Por mucho tiempo, el trabajo que se realizaba en la casa no ha sido reconocido como trabajo, ¿no? Ha sido invisibilizado. Es más, sigue siendo invisibilizado muchas veces por los estados y por la misma familia. No reciben un sueldo, no reciben beneficios laborales, no hay descanso ni horario. Supongamos que en determinado estado se reconoce que este trabajo que se realiza en la casa es un trabajo. Y como trabajo merece que se le reconozca una remuneración, merece que se le reconozca también derechos relacionados, derechos laborales en torno a este trabajo en la casa. Esta política será sensible al género porque reconoce la igualdad, ¿no? También es un trabajo, pero el problema va a estar en que no reconoce que mayormente quien realiza las labores en el hogar son las mujeres y por lo tanto de alguna manera no se busca cambiar esa situación, simplemente que se le reconozca ahora como derecho. Y cuando, es más, estas políticas, si quisieran incorporar a los hombres, los incorporan como ayuda en la casa, pero no como si fuera una obligación, un deber o un derecho. No sé si con estos dos ejemplos pudimos entender un poco más las políticas sensibles al género. De repente, si las comparamos con la última política que tenemos en esta tipología breve que hemos preparado, que es las políticas transformadoras del género. ¿A qué nos referimos con estas políticas? Toman en cuenta las diferencias y desigualdades de género y buscan transformar las relaciones de género vigentes.
¿Con qué fin? De responder a las necesidades inmediatas y los intereses estratégicos de las personas. ¿Cuál es este interés? Lograr la real igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación. Aquí también podemos colocar un ejemplo muy interesante. Aquí, esta política, por ejemplo, relacionada con el trabajo en el hogar, no va a pensar, no va a tomar en consideración que el trabajo en el hogar deba de hacerlo exclusivamente una persona, sino va a transformar esa relación de género y va a visibilizar de que ese trabajo debe ser un trabajo compartido, es un deber de toda la familia, no de una sola persona que realice únicamente este trabajo, ¿no? Va a ser un trabajo más bien compartido, donde va a haber una división de deberes y de funciones y donde todos y todas van a participar. Y es entonces de esta manera como se transforma los atributos y los roles, y en este caso hasta el mismo espacio, ¿no?, en torno al género. Con esta tipología lo que hemos querido decir, quizás podríamos resumir, es que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil a veces medir qué tanto nuestras políticas incorporan el enfoque de género. Pero sí podemos, en el camino de esta incorporación, de este pensar, de este reflexionar, de incorporar el enfoque de género, podemos nosotros y nosotras analizar más, mirar más, evaluar más nuestras políticas para hacerlas mucho más eficientes y lograr con ello la igualdad entre los géneros. Vamos a ver a continuación un ejemplo puntual de cómo podemos incorporar el enfoque de género en una de las fases o dimensiones de la política pública, la agendación. Como ustedes saben, en la agendación de una política pública lo que se busca es agendar o definir el problema público. ¿Cómo definimos el problema público? Desde un enfoque de género, incorporando el enfoque de género. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que elaborar un diagnóstico que analice desde el punto de vista de las mujeres y de los hombres dicho problema. Que podamos nosotros, a partir de ese diagnóstico, recoger cuáles son las necesidades de género de hombres y mujeres, cuáles son sus demandas de género, cómo este problema las afecta y los afecta a ellos por razón de su género. Una vez que analicemos esta realidad y visibilicemos la situación de hombres y mujeres desde la partida, ¿no?, desde ese contexto, sepamos cuáles son sus necesidades, sus demandas, visibilicemos cómo esto afecta a sus derechos y cómo se traduce también en desigualdades. Cuando analicemos también cómo la política actual está afectando los derechos de hombres y mujeres en términos de igualdad, vamos a poder decir entonces que seguramente vamos a tener material para poder definir bien el problema. Y una vez que definamos bien el problema, vamos a poder agendarlo de manera adecuada y vamos a poder dar una solución efectiva, eficiente. Aquí vamos a poner ya el ejemplo puntual. Vamos a hablar de algo simple, pero que también muchos estados vienen ya trabajando como política pública, que es las tecnologías de la información digital en zonas rurales. Muchas veces estas políticas se elaboran sin enfoque de género. ¿Por qué? Porque se piensa en neutro, como que es un problema que afecta a las personas que viven en las zonas rurales, pero no se piensa cómo se afecta a hombres y mujeres en razón de su género. Esta política seguramente lo que va a buscar es que se beneficie por igual, entre comillas, a hombres y mujeres. Digo por igual, entre comillas, porque al no tomar en cuenta las necesidades, las demandas, al no tomar en cuenta esta diferencia de género, finalmente esta política a mediano o largo plazo va a reforzar las desigualdades. ¿Por qué? Porque no se ha tomado en consideración eso desde el inicio. ¿Cómo sería una política con enfoque de género? Una política con enfoque de género en la base, lo que va a hacer es conocer cómo estas tecnologías de la información digital tienen un impacto en la vida de hombres y mujeres. ¿De qué manera son las relaciones de género y cómo se relacionan, mejor dicho, el género con estas tecnologías de la información digital? Tendremos que saber, por ejemplo,
si las mujeres y los hombres tienen acceso a estas tecnologías. Existen de repente estereotipos por los que se piensa o de alguna manera los hombres o las mujeres no han tenido acceso a ellas. Hay expectativas estereotipadas o de repente hay problemas para no solamente el acceso, sino el mismo uso, y que tiene que ver con otros problemas adicionales que se han ido desarrollando por razones de género. Si la política toma en consideración todo eso, sí va a poder realmente cumplir con el acceso a estas tecnologías de la información digital para zonas rurales. Aquí la política no solo tendrá un impacto entonces para hombres y mujeres, sino el impacto también va a ser positivo porque va a poder tomar en consideración sus necesidades en torno al género y va a poder eliminar más la brecha que existía al inicio, sin contemplarlo. Hasta aquí, entonces, con este ejemplo, lo que queremos compartir con ustedes, o lo que hemos querido compartir con ustedes, es que incorporar el enfoque de género es importante para las políticas públicas. Lo hace más eficiente, vamos a poder resolver realmente el problema público si consideramos las necesidades, si consideramos las expectativas, las experiencias de hombres y mujeres por razones de su género, que el género es construido, que el género es impuesto muchas veces, que el género se valora de manera diferente en cada comunidad, en cada sociedad, y que si queremos tener políticas públicas efectivas y eficientes y si queremos maximizar nuestros recursos, tenemos que incorporar el enfoque de género para no solamente lograr resolver este problema público, sino también cumplir con un compromiso internacional que la comunidad, que los estados se han comprometido, que es lograr la igualdad de género entre hombres y mujeres. Muchas gracias.